Itong pasyente araw. Estaba papasunan ka. Estaba yan hospital. So. Cosa, duele kayo al cuerpo? Duele kayo? Sige, bene. Kaya check kita si Cosa mga te. Sige, entra. So, aguanta el dolor. ¿Duele kayo al cuerpo? Duele kayo. So, ¿dónde estaba en el hospital? Ok, ¿cuántos días hace? 1 week ya. ¿Dónde duele kayo? ¿De barriga? No hay... ¿Ah? Todo yan. No hay... No hay finding. No sila habla si tiene ba gallstone? No hay. So, sinira o sea de esa situación, no? So, dahil sa tormenta, aguanta el dolor, no? So, pero sige, check kita, si cosa de este problema de nuestro hermano, nombre de tuyo. ¿Ah? Randy. Señor, podemos share with you, que nos ayuda para con mi hermano si Randy. Si cosa de mga dolor que sienten en su cuerpo, Señor, revela ganamos en nombre de Jesucristo. Mano Randy. Señor, poder del cielo y tierra, te pedimos ayuda por medio del poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Señor, si queremos atentamente con Randy, elemento man, alma man, libo ente man, tan practice mga barang kulang. Revela conmigo, Señor, Randy el poder en el nombre de Jesucristo. Abre mano Randy. Ganito que mira ma. Nakisyo dos dedo ahora, ¿dónde largo? Este. Yung pantay siya, pwede siya. Tinig. Dali lang dito kayo. Lang, ito. Buat alamak, sige naman siya. Pagkali ko nikaw. Randy sira ojos. Dormi lang, no maabri dito yung ojos, hindi man dabri. Siyempre kontay ko sa dito yung nombre, pasa contesta conmigo. Randy. Ok, na nombre de Dios Tata, Anak, Espíritu Santo, amén. ¿Qué te nombre? Randy. No me abre ojos, ¿ah? Señor, poder del cielo y tierra, hasta pidió que te ayuda por medio del poder del Espíritu Santo. En nombre de Jesucristo. Si ken man también con Randy, elemento man, alma man, o vivo ente man, tan practice mga barang kulang. Señor, vivo al Espíritu aquí man entrar al cuerpo de Randy. Si siya ni man piensa que te, pero si no hay quien te mete, no hay quien puede entrar. En nombre de Jesucristo, entra. Fuego de Dios dentro del cuerpo de Randy, en nombre de Jesucristo. Entra. Pagpalento que le sirven mambo. Aquí en el cuerpo de Randy. La poder de Dios. Entra. Corriente del fuego de Dios. Para curar por ese dolor que siente Randy. En nombre de Jesucristo. Corriente del fuego de Dios. Fuego y corriente de Dios dentro del cuerpo de Randy. En nombre de Jesucristo. ¡Nombre! ¡Nombre de vos! ¿Quién te va nombre? Pwede ko ba magkwento, hindi? Diba, play ko muna natin sa play ko, dito ba nombre, habla conmigo? ¿Quién te va nombre? ¿Quién te va nombre? ¿Ha? ¿Quién te va nombre? ¿Cuánta clase po? ¿Elemento? ¿Elemento ka po? Si elemento contesta, habla oo. Pero si hindi, habla hindi. ¿Elemento po? Ha? ¿Elemento hindi? Alma? Alma ka po? Vivo gente po? Vivo ka po gente? Ha? Hindi. Cosa ka po? Elemento? Elemento ka po? Cosa klase mo elemento? Kapre? Kapre ba po? Hindi. Cosa mo? Encanto lang. Encanto. ¿Dónde parte mo sa tira? Ang kwento mo kami muna mente. Hindi parte mo duele. ¿Dónde parte mo sa tira? ¿Dónde? Labuan. Labuan? ¿Cuánto voy a hacer con este? ¿Cuánto voy a hacer con este? ¿Cuánto voy a hacer? Yung trip lang. ¿Ah? Yung trip lang. Ah, yan trip lang po.
Pasaman, kita mo hindi. Kita ya. Ha? Kita. Kaya mo ba nuay? Kamulan solo? Ombre mo mujer? Ha? Ombre, kung ko lugar? Ate? Ah, di lang buwan. O, apura mo kita. Apura mo, cosa mo? Nemo para mo tangkatis? Nemo para mo tangkatis? Wala. Ora mo balik. Nemo tangkatis, okay, tangtrip. Apura mo kita. Apura! Aga. Kita! Usa mo dos mano. Usa mo dos mano. Kasi ka na mesa. At na po lagi. Si Marita, kita! Kita mo siya. Ako pinas sa kumigo. Apura. Ellos estamos en derecho a dolor, ¿verdad? ¿Pues de manera mo te hace? ¿Pues de manera? Huwag natin, kulang barang. Ha? Kulang. Ito, bago pala nagpa-practice. Ha? Pinagtripan niya. Bagong mangkukulang, nagpa-practice. So, walang magawa. Pinagtripan. Sabi niya, trip lang daw. Ha? Ako din ngayon mag-trip sa'yo. Ito. Orient, kidlat ng Diyos. Ano man? Okay ba yung trip mo sa'yo? Ha? Ano man? Tanggalin eh. Oo. Bilisan, tanggalin lahat. Kita mo si Toto, kita Toto. Kita. Makapangyarihan Ama, sa langit at sa lupa. Sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, ito ang ating hinahawakan, maging espada ng mga arkangeles, na kayang pumatay ng mga masamang espiritu sa pangalan ni Yeshua of Nazareth. Ano man? Tapos ka na? Tapos na ba? Tapos na. Basta man? Nema siya? Siguro po? Ha? Kay Chik eh? Ha? Nema yan? Kasi babad ka ulit? Ha? Oo. Dalihanin ko mo regalo ha? Para 360 pa bumang-practice ulit magkukulang. O, prueba ko din. Senyor, manda ko na rin sinti. El Corriente de Dios, 5,000 volts. Kung este mangkukulang. Ang kulang pa ulit ha? Ha? Ang kulang pa ulit? Hindi yan. Ha? Magkulang ka ba ha? Hmm? Pantuhan niyo mo? Pantuhan niyo mo? 20 pa lang, nagpa-practice, bagong natutusod ang kulang. Pinagtripan ang batang ito. Ha? Oo, tanggapin mo yan. Ha? Gawa ka ba ulit, ha? Hindi na. Asa pa po? Ha? Imbes aprende mo el poder del Dios, aprende mo poder del malo. ¿Dónde mo si hermana? ¿Dónde mo si hermana? ¿Quién cómo se enseña? Trip lang. Ha? Trip lang. Alam trip lang po, no? Ano mo sa mga orasyon? Kontra. Ha? Kontra lang. Kontra lang. Eh, kontra lang po. Ha? Kontra lang. Oo. Yung mga friend yan sina? Okay. Hindi yan. Hindi yan. Señor, Dios te quiere, vamos a decir en el nombre de Jesucristo. Señor. Tagal siya nombre. Na poder de Dios, Tata, Anak, Espiritu Santo. Randy, desperta, na nombre de Jesucristo. Agua. Usa ba pa sa mundo? Usa pa sa? Usa pa sa? Ha? Sabi tu? Aba, thank you Jesus for healing me. Thank you, Jesus. Okay, busca el dolor. ¿Siya pa dolor? ¿De tu cuerpo? Limata. Ha? Usa man? Limata.
Agua. So, may mas siya? So my brothers and sisters in Christ, no? Pinagpagpisa ng bagong apprentice na mangkukulam, no? May po palang aprende. No? So may sa aprende poder de Dios, sa aprende poder de kulam. Again, this is your brother Noel. Shout out sa lahat ng aking mga followers. Nagpapasalamat talaga ako. Bakit man? Hindi na ngayon 25k followers. 26k followers na. Maraming salamat sa inyo. God bless us all. To all my followers, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa other countries, Saudi, Kuwait, UK, Ukraine, no? Sa lahat na nagpapalo sa akin, God bless us all. Elevate our faith in believing of our Lord Jesus Christ. Bye-bye. God bless us all. Randy, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dala mo. May masya. So, galing na sa ospital, walang finding. Bye-bye. God bless.